La ciencia del amor. La unión de la pareja, por el verdadero amor. John Baynes. 38. La pareja superior. Con el fin de aclarar todavía más el concepto de amor verdadero, nos referiremos a las características de la relación amorosa en una pareja superior, es decir, la que está realmente unida por un genuino amor. 1. Desarrollo de un yo crecido y maduro. El factor primordial para que el amor pueda realmente existir, es poseer un yo desarrollado, ya que cuando éste es débil, el sujeto es incapaz de amar, buscando solamente ser amado, para nutrirse con la savia energética de ese afecto. Lo primero que debe hacer el individuo que desea obtener el verídico amor, es preocuparse de conocerse a sí mismo, y alcanzar un adecuado grado de autodominio, superando complejos y frustraciones, para llegar a lograr un estado de vigilia y conciencia superior. Únicamente la posesión de este yo adulto y consciente, le permite al sujeto, amar genuinamente, y mantener la profundidad y continuidad de su afecto. No existe tampoco otra manera, de que una persona pueda responsabilizarse de su amor. Es decir, dar a la otra parte, lo que le ha prometido, y garantizar su felicidad y la propia, además de un destino superior. Por añadidura, se cumple también con uno de los requisitos indispensables de la auténtica relación amorosa, esto es, que cada una de las partes tenga constantemente noción de su existencia como un ego separado, lo que ayuda a mantener la propia individualidad, factor tan necesario para el desarrollo de cada una de las partes. Además, se mantiene de esta forma una conveniente distancia polar. 2. Comunicación con el propio mundo interno. La generalidad de las personas desconocen el arte de la introversión, o sea, viven constantemente volcadas hacia el exterior, por lo que extravían inevitablemente su propio yo, perdiendo su identidad, al fundirse con el complejo y variable mundo externo. De este modo, llega el momento en que el sujeto no sabe a ciencia cierta quién es él mismo, qué motivaciones lo mueven, qué es lo que verdaderamente le interesa, y cuál es su concepto de la vida, al nivel de su propio yo. Solamente conoce los conceptos o ideas, provenientes del mundo exterior, que su cerebro ha consumido, y aceptado sumisamente. El mundo interno, es el área del yo, es la zona del pensador, el que está tras el pensamiento, y no la del pensamiento. Es el sector de aquello que le es propio al individuo, y, por último, sin ir a niveles tan profundos, es lo que resta después de extraerle los guiones sociales, y despojarle de las máscaras que usa constantemente. Se argumentará que quizás subsista muy poco, después de esto. En realidad, la reflexión es correcta. No obstante, el sobrante, es el material que compone lo que el sujeto realmente es, y que constituye la base, para construir un yo crecido y maduro. Comunicarse con el mundo interno, significa centrar la conciencia en este yo, residir en él, percibir desde él, las capas más superficiales del propio ser, para conocer de manera cierta, quién es uno mismo, cuánto vale realmente, qué lugar ocupa en la vida, y lo que verdaderamente desea. Para determinarlo, el individuo necesita periódicamente estar a solas con su propia persona, con el fin de mantener la conexión con el centro de poder del yo, porque el contacto con el mundo externo gasta esta facultad, la que resulta indispensable para comunicarse con la pareja y comprenderla debidamente.
Cuando la relación entre los dos sexos se limita al mundo externo de las personas, entendiendo esto como lo ajeno al yo, existe una especie de predestinación negativa en sus vidas, como si todo estuviera ya escrito, y que el éxito o fracaso dependieran solo de los elementos que ya tienen, como si nada se pudiera cambiar o agregar. 3. Trascender la superficialidad. No existe nada más perjudicial que evaluar a la eventual pareja solo por su belleza física, su exuberancia pasional, su situación financiera o su alcurnia social, ya que todas estas características son posesiones ajenas al ser. El amor es una relación entre dos seres, y no entre dos conjuntos de posesiones. Por desgracia, casi siempre priman las posesiones, en lo que se refiere a calificar a las personas. Se considera su aspecto físico, su inteligencia, los bienes materiales de que dispone, su estado bancario, su popularidad, y la cantidad de poder o influencia de la que puedan disponer. También se toma en cuenta su carácter, su comportamiento, educación, actividades e ideas. Sin embargo, ninguna de las dos cosas que hemos mencionado componen el ser del sujeto. Son solamente sus posesiones. Como resulta evidente que uno necesita comunicarse con el ser, antes de hacerlo con lo que éste posee, se hace manifiesto que las personas contraen matrimonio con sujetos absolutamente desconocidos, en lo que se refiere a su esencia, lo cual hace patente los motivos que llevan al fracaso. Si consideramos que lo que se ve de una persona es apenas una porción infinitesimal de su totalidad, es menester aceptar que recibimos un paquete del cual solo vemos el envoltorio, aunque ignoramos su contenido. La feria o convenio matrimonial se rige, por desgracia, por el atractivo del envoltorio, siendo una de las más importantes barreras que hay que superar al aproximarse a quien nos interese. Es preciso, por todos los medios posibles, conocer al verdadero individuo que se oculta tras la máscara, para lo que tenemos que tomarnos el tiempo adecuado. El conocimiento del ser interno solo puede llevarse a cabo con gran paciencia y ponderación emocional, es decir, lo absolutamente opuesto de ese arrebato que se piensa debe ser el amor. Solamente cuando conseguimos permanecer neutros e impersonales, por un determinado tiempo, ante la imagen física y caricias emocionales de una persona, podemos hacernos una idea aproximada sobre su verdadera naturaleza. Recomendamos abstenerse de calificar o descalificar por los atributos aparentes, y tomarse el tiempo necesario para llegar a conocer los atributos reales, lo que se consigue en parte por la prueba de las circunstancias. Nos referimos a las situaciones conflictivas que hacen que el sujeto se muestre, ya que la presión emocional le impide generalmente ocultarse. La otra prueba interesante es la evidencia del poder, es decir, colocar el individuo que deseamos conocer en una situación en que él crea tener todas las ventajas y privilegios, o sea, con acceso a un poder determinado, ya que no existe nada que retrate mejor al ser humano que cuando éste cree tener todas las ventajas de su lado. 4. Conocer los mecanismos de defensa del yo. Son mecanismos inconscientes que alivian la angustia del yo, negando, falsificando o deformando la realidad, conocidos por cualquier persona que haya leído algo de psicoanálisis. Es fácil comprender la gran importancia que pueden tener en la relación amorosa, ya que si cada uno de los integrantes de la pareja se defiende del otro, no se pondrán jamás de acuerdo con la realidad, porque desconocerán el modo de captarla. Dado que esta información se encuentra detallada en cualquier manual de psicoanálisis, solo la trataremos muy superficialmente.
Estos mecanismos son: 1. Represión. 2. Proyección. 3. Formación reactiva. 4. Fijación. Y 5. Regresión. 1. Represión. Anulación de un impulso del inconsciente, para suprimir la angustia, falsificando o negando la existencia de una amenaza. 2. Proyección. Reemplazar la presión del superyo, la censura interna, sobre el yo, por una causa externa ficticia. Me odia, en vez de, te odio. Él me molesta, en vez de, mi conciencia me perturba. En el fondo, se atribuye la propia agresividad a otras personas. 3. Formación reactiva. Aparición de los instintos en pares de opuestos. Vida, muerte. Amor, odio. Construcción, destrucción. Pasividad, actividad. Cuando uno de los instintos, odio por ejemplo, produce angustia, sentir odio, al hacer presión sobre el yo, este puede tratar de contrarrestarlo, concentrándose en el opuesto. El caso más evidente es el de hombres femeninos que adoptan modos rudos y masculinos, pero que al exagerar, se convierten en verdaderas caricaturas. 4. Fijación. Existen 4 etapas de desarrollo en el ser humano. Primera, infancia. Segunda, niñez. Tercera, adolescencia. Y cuarta, edad adulta. Fijación es la detención del crecimiento psicológico en una edad que por lo general es la infancia o la niñez. Es una defensa inconsciente contra la angustia, en vista de que la persona teme dar el paso siguiente. ¿Por qué teme avanzar el sujeto? Por el peligro de inseguridad, fracaso y castigo. También se fija la madre. Es decir, permanece unido psicológicamente a ella, al modo como lo hace un niño, por temor a la soledad y deseo de protección. Y 5. Regresión. Es un retroceso a una etapa anterior de desarrollo, debido al miedo. Por ejemplo, hay situaciones típicas que producen regresión y pánico: la autoridad, el dentista, la imagen materna, etc. Ordinariamente, las defensas se crean porque el yo infantil es demasiado débil para defenderse, persistiendo, cuando el yo no puede desarrollarse adecuadamente, lo que constituye un fenómeno casi general. Muchas veces, el yo no se desarrolla, porque pierde todas sus energías, en defenderse de peligros reales o imaginarios. En resumen, el yo procura reducir la angustia, del siguiente modo. 1. Negando el peligro. Represión. 2. Externalizando el peligro. Proyección. 3. Escondiendo el peligro. Formación reactiva. 4. Permaneciendo en el mismo estado. Fijación. Y 5. Retrocediendo. Regresión. Resulta evidente que la relación amorosa entre dos yoes débiles que recurren a todas estas tretas para desfigurar la realidad, no puede conducir a algo genuino. Los integrantes de cada pareja debieran analizarse para tratar de comprender en qué medida se presentan estas actitudes en su personalidad. Para esto, es menester profundizar el tema, lo cual, por cierto, no es el motivo de este libro. 5. Amarse a sí mismo. La máxima cristiana que dice, ama a tu prójimo, como a ti mismo, nos indica que el sujeto no debe prescindir de su propia persona, en lo que se refiere al amor, sino que debe partir, por amarse a sí mismo. En efecto, al analizar el aforismo cristiano, se entiende que el hecho de amarse a sí, es requisito previo, para amar al prójimo, ya que dice verdaderamente, debes amar al prójimo, como ya te amas a ti mismo.
No obstante, la gente cree que el amarse es sinónimo de egoísmo, palabra que en la práctica está rodeada de un halo emocional maléfico. Erich Fromm ha estudiado a fondo este tema, y sostiene que el egoísmo y el amor a sí mismo, lejos de ser idénticos, son opuestos. El individuo egoísta no se ama, sino que se odia. Es verdad, dice Fromm, que las personas egoístas son incapaces de amar a los demás, pero tampoco pueden amarse a sí mismas. Es más fácil comprender el egoísmo, agrega, comparándolo con la ávida preocupación por los demás, como la que encontramos por ejemplo, en una madre sobreprotectora. Si bien ella cree conscientemente que es en extremo cariñosa con su hijo, en realidad tiene una hostilidad hondamente reprimida contra el objeto de sus preocupaciones. Sus cuidados exagerados no obedecen a un amor excesivo al niño, sino a que debe compensar su total incapacidad de amarlo. Por nuestra parte, debemos agregar que amarse a sí mismo consiste en ser leal con uno, lo cual es el punto de partida para poder amar a los demás. Un sujeto desleal con su propia persona, que se miente constantemente y no respeta su propia palabra, y que carece de un código ético firme, difícilmente podrá amar realmente a su prójimo. Amarse, significa en su acepción más elevada, estar comprometido con el yo superior. Polo opuesto al egoísmo, el que está centrado, el egoísmo, en el yo inferior o pasional del sujeto. La unión con el propio yo superior, involucra lealtad para sí, y amor a los demás. Por lo general, los que odian a su propia persona y no se aceptan como realmente son, resultan incapaces de amar a su pareja, pues carecen de la capacidad de dar, requisito imprescindible, de la ciencia de amar. 6. Amar al prójimo. Aparte de lo tratado en el punto anterior, el hecho de amar al prójimo es una cualidad muy importante en el aprendizaje de la ciencia de amar, ya que enseña al individuo a comprender a la gente cuando el proceso se ejecuta correctamente. En efecto, amar al prójimo no significa haz el bien, sin mirar a quién, porque involucra un ciego obsequio que se pierde al llegar a poder de una persona inadecuada, privando al donante de algo valioso, y negando también la oportunidad a otra, de mayor merecimiento. Amar al prójimo, debemos interpretarlo, si es que queremos actuar racionalmente, como, haz el bien, pero mira cuidadosamente, ¿a quién? Sin embargo, lo que realmente nos interesa en relación al tema que tratamos, es la capacidad de comprender a la gente, de entender debidamente los motivos que la lleva a proceder de una u otra manera, prescindiendo de los calificativos bueno o malo, en función de sus actos, utilizando más bien los conceptos de ignorancia, inconsciencia o irresponsabilidad, o bien, sabiduría, alto nivel de conciencia y responsabilidad. No debemos atribuir maldad, de manera liviana, a los actos de una persona, sino esforzarnos en penetrar en los motivos reales que la han llevado a hacer o sentir algo. Al persistir en esta actitud, tratando de comprender a nuestros semejantes, encontraremos que nos resultará muy difícil con el tiempo juzgarlos negativamente, pues observaremos con toda claridad que la mayoría de las veces han actuado pasionalmente, o sea, arrastrados por fuerzas compulsivas, superiores a su voluntad. El temor, el orgullo, la vanidad, la codicia, el egoísmo, no son a veces más que la expresión de la inseguridad interna del individuo, el que procura inconscientemente asegurar su propia posición a través de medios erróneos.
Por último, es preciso tener presente que cada individuo tiene su propia visión de la realidad, sus propios conceptos, y que no podemos pretender aprobar solamente a los que piensan como nosotros, descalificando a los que lo hagan de distinta manera. Amar al prójimo, hay que interpretarlo como un ejercicio de tolerancia mutua, cuyo entrenamiento hace al sujeto más apto para el éxito en el amor de pareja. 7. Tomarse el tiempo necesario para comprender a la pareja. ¿Cuánto tiempo debe uno relacionarse con una persona del sexo opuesto antes de pensar en el matrimonio? ¿Cómo saber si es la persona adecuada? Conocemos muchos casos de personas que, estando casadas desde hace 20 o más años, han experimentado súbitamente, con la fuerza de una revelación, la certeza de desconocer absolutamente a la persona que las ha acompañado por tanto tiempo. Desengaño que las ha sumido en la más profunda desorientación y desconcierto. En lo que se refiere a este séptimo punto que estamos tratando, hablaremos de 3 etapas bien definidas. 1. Etapa previa al matrimonio. 2. Etapa de comprobación del juicio. Y 3. Etapa de consolidación. 1. Etapa previa. Es la más importante, en cuanto a establecer las reglas del juego de la pareja, por lo que es menester planificarla adecuadamente. El esfuerzo principal de este período consiste en llegar a determinar si la persona que creemos amar, o con la cual queremos unirnos, es el sujeto adecuado. Es una etapa de calificación de nuestro posible amor, y de la compatibilidad que se da con uno mismo. Lo más importante es calificar a quien nos interesa de manera objetiva. Resulta primordial evitar idealizarla, es decir, procurar establecer si ella pone en movimiento de manera muy evidente nuestros sueños y esperanzas inconscientes, verdaderas señales de peligro, que provienen de nuestro fantasma onírico, aquel ser maligno en lo que se refiere al encuentro de una real felicidad. Hay que analizar objetivamente, llegando más allá del cuerpo, el rostro, y las palabras, procurando por todos los medios posibles, penetrar las barreras defensivas tras las que se oculta el yo real. Observar atentamente lo que la persona dice, y no tomarlo literalmente, sino tratar de averiguar la intención encubierta, en vista de que todo lenguaje tiene una parte evidente, y otra, encubierta. Esta última, es la que muestra verdaderamente lo oculto del sujeto. Lo más importante, reside en una actitud firme y decidida, de pisar en el suelo, y no en las nubes. Considerar si se desea vivir para siempre con esa persona. Si es posible llegar a comunicarse efectivamente, prescindiendo de sueños ilusorios. Establecer qué cosas no nos agradan, tratando de poner en claro si esto se debe a fallas propias, o de la otra parte. Considerar que si uno es simpático, afectuoso, y agradable con alguien, ese sujeto responderá por lo común de la misma manera, y que solo lograremos conocerlo al observar su reacción, cuando actuamos desconsiderada o descortésmente. Estas pruebas, aunque engorrosas, pueden evitarnos una elección desafortunada. 2. Etapa de comprobación del juicio. En el período anterior, se trataba de averiguar si podíamos arriesgarnos con una determinada persona. En esta etapa, es preciso comprobar si hemos decidido acertadamente, lo que solo sabremos después de algunos años de matrimonio, tiempo en el que los integrantes de la pareja se mostrarán suficientemente como para conocerse de manera más profunda, y determinar si existe una verdadera compatibilidad.
Al respecto, debemos señalar que es preciso que exista por parte de cada uno, la más profunda preocupación, responsabilidad, y esfuerzo, por hacer feliz a su compañero, amén de comprenderlo y respetarlo, debidamente. Sin esfuerzo volitivo, sin una constante atención y preocupación, el amor no puede desarrollarse ni profundizarse. Debemos evitar apreciaciones superficiales, y esforzarnos por entender los motivos de las acciones de nuestra pareja, único medio, para conducir la relación a niveles más profundos. Así llega el momento, en el cual el sujeto puede determinar si ha tenido o no éxito en su matrimonio. Lo que debe hacer en la cámara interna de su alma, para no verse llevado a errores, debido a la presión de la familia, la compañera, las reglas sociales, o el amor propio. Es preciso opinar al margen de estas consideraciones, para hacerlo objetivamente, y arbitrar, si fuera necesario, los medios para superar los problemas que puedan existir. Y 3. Etapa de consolidación. Superadas las etapas precedentes, llega el tiempo de llevar la relación amorosa a niveles superiores, puesto que se está seguro de haber elegido el camino correcto. La principal ocupación debe ser la de establecer canales de comunicación más amplios y profundos, para conseguir la relación entre la integralidad de las personas, como lo hemos mencionado anteriormente. Es el momento de cosechar los mejores frutos de la unión, en razón de que es factible llegar a alturas de paz y felicidad, como nunca se hubiera estimado posible. Lo principal que hay que tener en cuenta dentro de todo lo que hemos hablado en este punto séptimo, es el hecho de no juzgar prematuramente o de manera superficial a quien deseemos como pareja, pues cada individuo es un mundo inmenso, que nos guarda constantes sorpresas, por lo que es indispensable esforzarnos al máximo, por conocer adecuadamente a nuestra actual o futura compañía, ya que jamás se termina realmente por conocer a alguien. 8. No idealizar a la contraparte. Nos hemos referido en el comienzo de esta obra, a los graves peligros a que se expone el que proyecta inadvertidamente su fantasma onírico hacia la persona amada, o supuestamente amada. Al hacerlo, la convierte en la percha de las propias ilusiones, es decir, encarna su propio fantasma onírico en ella, por lo que dicha relación estará seguramente condenada al fracaso, debido a que en el fondo, lo que el sujeto efectúa, es amar su propio reflejo, de manera aberrante, torcida, y negativa. En efecto, ya sabemos que las exigencias del fantasma onírico son imposibles de cumplir, por ser exagerada e ilusoriamente elevadas, y este es precisamente el problema que se nos presentará con nuestra pareja. Exigiremos de ella lo que el fantasma onírico exige de nosotros mismos, por lo que solo encontraremos frustración, sufrimiento e infortunio. Es el motivo por el que resulta tan importante no idealizar a la persona con la que tenemos o deseamos tener una relación amorosa, ya que ese es el camino más propicio para proyectar efectivamente hacia ella nuestro fantasma onírico, con los peligros que hemos señalado. Solamente se llega al amor por sobre el cadáver del fantasma onírico. No idealizar significa mirar con los ojos de la racionalidad superior, y no con el corazón o el sexo. Involucra prescindir del romanticismo necio, las ilusiones descabelladas, y los anhelos narcisistas, de poder y dominio. Quiere decir mirar a la persona tal como realmente es, y no como quisiéramos que fuera, para servir a nuestros propósitos egoístas. 9. Darse a conocer, tal como uno es.
Una de las primeras preocupaciones del que desea amar científicamente, consiste en no pretender jamás proyectar una falsa imagen al sexo opuesto, sino que actuar de manera natural, mostrándose tal como se es. Hay dos seres en nosotros: el que somos realmente, y el que quisiéramos ser. Por lo general, la gente trata de mostrar la imagen de quien desea ser, para lo cual actúa representando un guión ajeno a su propia condición, ocultando así su verdadera personalidad. Este es un factor de infelicidad o desgracia, no solamente en el amor, sino que también en la vida en general, ya que el afectado no experimenta las situaciones vitales ni amorosas, sino que las actúa de manera artificial y subjetiva. Hay muchas parejas que son desgraciadas, porque no experimentan prácticamente su relación amorosa, sino que la viven de manera simulada. Resulta muy fácil recubrirse con falsas virtudes, lo que hace generalmente el que busca atraer al sexo opuesto, pero es preciso considerar que inevitablemente llegará el momento de quedar al descubierto. Es más importante ser honrado y mostrarse tal como se es, ya que aunque al comienzo pareciera esto una desventaja, a la larga, rinde mejores dividendos, al convertir esta franqueza en el más fuerte pilar de la felicidad amorosa, porque engaño engendra engaño, y franqueza induce franqueza. Un sujeto que se muestra, motiva también a su pareja a hacer lo propio, con lo que se establece una relación verídica entre entes reales, y no ficticios, como ocurre generalmente. Sin embargo, el mostrarse requiere valentía y coraje, pues significa enfrentar al mundo cara a cara, y no escondido tras la barrera de una máscara, por lo que a muchas personas les resultará muy difícil decidirse a mostrarse, aun sabiendo que al fingir están labrando su propia desgracia, a la par que su agotamiento nervioso, porque el proceso consume una desmesurada cantidad de energía. Un requisito indispensable para cumplir con estas recomendaciones es la ausencia de temor por la otra parte, en razón de que si hay temor, no hay amor. El miedo le impedirá ser lo suficientemente franco. Esta es una regla de oro para una perfecta relación de pareja. No tener miedo a mostrar lo que uno realmente es, y hacerlo de manera absolutamente natural. 10. Prescindir del egoísmo y los celos. Para no caer en redundancia sobre lo que ya hemos tratado, solo diremos que muchos individuos son egoístas, porque no han tenido la oportunidad de preocuparse por otras personas, y no advierten que son prisioneros de su propia cárcel psicológica. Conocimiento que podría ayudarlos a superar su penosa condición. Sabemos que tras el egoísmo, se esconde un profundo narcisismo, que en el fondo, revela una falta de desarrollo del yo. Una fijación en la edad infantil, donde el niño es intrínsecamente egoísta, ya que su relación con la madre, es puramente utilitaria, debido a que simplemente necesita de su alimento y cuidado. Siempre que el sujeto presente una tendencia a actuar con extremo egoísmo, se debe presumir que está actuando infantilmente, y que si tiene miedo de dar, es porque, consciente de su propia debilidad, teme no poder reponer las sustancias de las cuales se desprendería. Por esta causa, la válvula de su relación mercantilista con la gente, funciona exclusivamente hacia adentro. Nada más que recibir y acumular. No solamente espera una continua recepción, sino que además la desea gratis. Esta suerte de avaricia psicológica produce impotencia afectiva, ya que el sujeto experimenta el amar como el hecho de desprenderse de su caudal escondido.
Solamente al pasar el tiempo, descubre que al no dar, deja también de recibir, salvo contadas y temporales excepciones, y que se encuentra aislado del mundo y de la gente, lo que le produce una tremenda angustia, que trata de combatir por medio de la absorción de nuevos elementos emocionales de los demás, o por el hecho de vivir a través de estos sentimientos. Solamente la comprensión de este fenómeno puede librarlo de convertirse en un parásito emocional, o ayudarlo a salir de una situación negativa preestablecida. Únicamente podemos amar, mediante la noción activa de dar. Solamente podemos tener éxito, haciendo feliz a la otra persona, es decir, tenemos que romper nuestro caparazón egoísta. Los celos son también una consecuencia de lo mismo, aunque hay muchas otras causas que los provocan, las que sin embargo, están íntimamente relacionadas. La exagerada pretensión de monopolizar o asegurar a la otra persona, como si se tratara del caudal financiero de un avaro, hace al individuo hipersensible con respecto a la libertad individual, la que pretende coartar seriamente, para poder controlar y dominarla de manera más efectiva, temiendo perderla, o ser objeto de un robo, a similitud del avaro, que teme constantemente ser atacado. Por último, el egoísmo es un serio obstáculo para conseguir la empatía necesaria, ponerse emocionalmente en el lugar de la otra persona, para una feliz unión amorosa. 11. Comunicación con el mundo interno de la pareja. Nos hemos referido a este tema, en el punto segundo, pero en lo que atañe solamente al sujeto. Lo que deseamos decir, es que una vez que el amante aprende a comunicarse con su propio mundo interno, debe hacerlo con el de su amada, con el fin de establecer una comunicación real y profunda. Podríamos decir que, en vez de efectuar un contacto de cuerpos, deberá establecer una relación de almas, que le permitirá conocer, y ser conocido. Así, podrá determinar qué es lo que realmente necesita su compañera para desarrollarse, perfeccionarse, y ser feliz. Ella, por su parte, percibirá a su hombre como realmente es, por lo que dispondrá de los medios para apoyarlo y ayudarlo en su autorrealización. Como consecuencia directa de la comunicación lograda, constituirán una pareja que funciona en un nivel bastante más elevado que lo común, complementándose perfectamente, para formar una estructura dinámica que se erija en plataforma de impulso para obtener las cosas buenas de la vida. El nivel de comunicación alcanzado, hará que ambos se conozcan de manera mucho más perfecta de lo que pudieran hacer por medio de la palabra hablada o escrita, y que cada uno conozca con respecto al otro, inclusive hasta lo que ignora de sí mismo. 12. No mentir. Existen muchas formas de mentira. Todas ellas perjudican tremendamente las reales posibilidades amorosas de la pareja, pues en el fondo, constituyen una manera de manipulación, para aprovecharse de la otra parte. Prescindiendo de las formas de engaño, que resultan evidentes, para conseguir los propósitos que ya hemos mencionado, nos referiremos especialmente a dos tipos de mentira, la que resulta del autoengaño, y la que se origina en el temor. El autoengaño hace mentir inconscientemente, ya que lo que ocurre en realidad, es que el sujeto se miente a sí mismo. Sus afirmaciones falsas no son malintencionadas, sino que se originan en un sincero aunque erróneo convencimiento. No obstante, este mecanismo puede convertirse en uno de los principales factores de desintegración de la pareja, debido a que jamás el sujeto logrará ser consecuente con lo que afirma,
porque es falso, e irremediablemente llegará un momento en que el individuo cambia de opinión, por lo menos en apariencia, y que lo que ha hecho en verdad, es contemplar súbitamente la realidad, echando por tierra todos los planes, afectos, o proyectos, que habían formado juntos. Contrae de esta manera, una especie de enfermedad de desautorizarse constantemente, faltando a la palabra empeñada. No existe malicia en ello, solamente irresponsabilidad, es decir, falta de un yo director, crecido, maduro, y responsable. Aun sin mala intención, las consecuencias son tan funestas, como si el sujeto hubiera planificado todo, de manera deliberada o perversa, por lo que su compañera puede quedar traumatizada por esta apariencia, creyendo tal vez, en una acción de mala fe. La otra forma de mentira, es la que se practica también con la mejor intención de no herir a la pareja, cuando se corre el peligro de que ésta, la pareja, descubra actos, pensamientos, o sentimientos, que puedan considerarse, real o imaginariamente, ofensivos, carentes de amor, agresivos, o indicativos de una actitud indiferente de nuestra parte. Es posible que el temor se funde en hechos concretos que el sujeto quiera ocultar a su compañera, con el fin de no inquietarla o desilusionarla, o con el objeto de seguir manteniendo una buena imagen. También sucede a veces, que una persona intolerante y exigente en su relación de pareja, provoca con su actitud, mentiras por parte de su amante, en especial cuando siente gran afecto por ella, para no verla infeliz, y procurar su alegría y satisfacción. Se comprenderá no obstante, que esta práctica solo rinde efímeros frutos, a costa de producir a la larga, un tremendo perjuicio, pues el engaño y la falsedad, terminan siempre por descubrirse, aunque se hayan practicado a guisa o modo de anestésico sentimental. Hay que borrar de nuestro diccionario personal, el aforismo que dice, ojos que no ven, corazón que no siente, e insistir aun cuando parezca en un principio muy doloroso, amenazante, u ofensivo, en decir la verdad escueta. Junto con la sinceridad, constituyen la base del nacimiento y desarrollo de un real amor, pero exigen de parte de ambos integrantes, una actitud madura e inteligente. Resultaría fatal, recibir castigo e incomprensión por ser franco, además que en el futuro impulsaría a mentir al que se ha mostrado franco, para evitar una escena violenta, o una agresión verbal o material. Es preciso tener presente que si deseamos conocer la verdad, de parte de nuestra compañera, debemos premiarla por su sinceridad, y no castigarla, ya que de ese modo, corremos el peligro de sumirnos en una permanente incomunicación e ignorancia. 13. Amar a la otra persona, como es. Se refiere simplemente a no quejarse de la manera de ser de la otra persona, considerando que si uno se comprometió con ella, es para amarla como es, y no como desearía que fuera para servir a los propios fines. Es indispensable, sin embargo, ayudar a la compañera a vencer o superar determinados defectos o problemas, y es conveniente también, el señalárselos cuando sea oportuno, preocupándose de que cambie positivamente. Lo inadecuado, reside en aceptar las conductas que son útiles a nuestros propósitos, y rechazar las que se oponen o difieren de nuestros deseos. Frecuentemente, hay hombres o mujeres, que habiendo aceptado aquella parte de su pareja que les conviene, se desentienden posteriormente de esta, de la pareja, y se dedican a criticar de manera destructiva o poco idónea, las conductas que no convienen a sus fines egoístas.
Es aquí donde debemos entender que nuestra contraparte es una persona, y no un objeto o herramienta, y que como ente autónomo, tiene amplio derecho a usufructuar de sus propias opiniones, gustos, simpatías, antipatías, conductas, y puntos de vista, todo lo que debemos respetar. No significa, evidentemente, que si en forma honrada consideramos que está equivocada, no sea lícito manifestar abiertamente nuestra discrepancia. Sin embargo, esta debe fundamentarse en razones lógicas e inteligentes, y no en argumentos caprichosos, irracionales o antojadizos. Hay quienes por simple costumbre, suelen reprobar todo lo que difiere de su esquema personal, careciendo de la tolerancia necesaria para analizar desprejuiciadamente las ideas ajenas. Esto último, es lo que hay que evitar a toda costa, en vista de que algunos sujetos llegan al extremo de desear que su compañera sea un duplicado femenino de su propia persona, lo cual, si fuera posible, se constituiría en una invención diabólica, que ocasionaría la negación del progreso evolutivo. Resulta menester que cada uno se manifieste como genuinamente es, para trabajar unidos, en la construcción de un futuro individual y común. Es costumbre, que existan hombres y mujeres, que procuran de manera artificial y forzada, hacer cambiar a su pareja, con el objeto de que al abandonar sus ideas personales, asuma las propias. Al no conseguirlo, manifiestan estruendosamente su disconformidad, o argumentan mañosamente o hábilmente, que no los aman. Es comprensible desear alcanzar una armonía de caracteres, pero resulta inadmisible el tratar de conseguirlo, por la absorción y fusión de la otra persona en uno mismo, ya que esto significa la muerte del amor. 14. No explotar, ni ser explotado. La explotación en el amor, significa utilizar a la otra parte, como un simple instrumento para conseguir los propios fines, sin tomar en cuenta para nada, la realización de los propósitos del otro ser. El explotador, se sirve de otro individuo, como una plataforma o herramienta, sin sentir en lo profundo, un real amor. Es como una forma de vampirismo, en la que un sujeto se alimenta de la fuerza vital del otro, a la par, que constituye una conducta satánica, y una evidente inmoralidad. Representa el desarrollo y supervivencia de un ser, a costa de la extinción del otro. Sin embargo, existen muchas parejas en estas condiciones, donde el machismo, el matriarquismo o feminismo, o la dominación sádica, las llevan a la situación que hemos señalado. Es preciso estudiar muy a fondo la psiquis de una persona, para entender los motivos reales de esta conducta, lo cual, por cierto, no es tema de este punto. Solamente manifestaremos que la sentencia de no explotar ni ser explotado, debe constituir una luz roja para quienes inadvertidamente caen en este proceder, considerando que es tanto más inmoral, que robar, estafar, o asesinar, a una persona. Ausencia de explotación, significa que cada uno debe desarrollarse tal como es, y no como el otro quisiera para servir a sus fines. Significa respeto por la libertad individual de la pareja, e involucra tolerancia y comprensión. Debemos señalar también, que el que permite voluntariamente ser explotado, es tan culpable o inmoral, como el otro, aun cuando solamente acepte esta situación, en virtud del temor, la extorsión o la amenaza. 15. No perseguir ilusiones. Desventuradamente, son muchos los que cometen el error de perseguir fantasmas ilusorios, durante la mayor parte de sus vidas, esto es, buscar las cosas que no valen nada en sí, y que solo importan por el reconocimiento social que conllevan.
En la sociedad consumista, resulta lo más normal que un matrimonio dedique todas sus fuerzas a adquirir bienes de consumo que les procuren una adecuada ilusión de felicidad y reconocimiento social, antes que encontrar la felicidad amorosa. Sabemos que muchos de los bienes de que puede disponer el ser humano se convierten en símbolos de poder, o sea, valen por la imagen que el sujeto logre proyectar a través de ellos hacia el prójimo. Un lujoso automóvil, un abrigo de pieles, una valiosa joya, tienen el mismo significado de los adornos tribales de las sociedades primitivas. Simbolizan el poder alcanzado por un individuo. Por ejemplo, este resulta más evidente en el caso de las condecoraciones, que por lo general carecen de un valor objetivo, pues únicamente expresan reconocimiento social. Resulta patético, como la mayoría de los matrimonios modernos, persigue locamente la posesión de estos símbolos de poder, despreciando en cambio lo que puede constituir su más preciada posesión, esto es, el amor. Se pretende tal vez, ante el desconocimiento o aparente inexistencia del genuino amor, crear un sustituto adecuado, procurando la unión de la pareja, por medio de obligaciones diversas, y la posesión conjunta de ciertos bienes materiales. La escalada social se constituye así en la actividad principal que absorbe todas las energías de la pareja, y como esta ficticia ascensión no concluye jamás, no existe la menor oportunidad para el nacimiento del amor. Por supuesto, que estas reflexiones solo son útiles para los que aspiran verdaderamente a conseguir el auténtico amor, ya que los otros, o sea aquellos a los que no les importa representar una burda parodia por toda su vida, no tienen por qué preocuparse de este trabajo. Para finalizar, debemos añadir que si una pareja se dedica primeramente a conseguir el real amor, tendrá posteriormente el tiempo necesario para mejorar también su nivel económico y social, si así lo desean. 16. Preocuparse por dar, antes que recibir. Hemos señalado que una de las principales características del amor es su carácter activo o dador. Cuando esta condición no se cumple y el sujeto solo quiere recibir, se vuelve incapaz de amar. El hecho de dar, no significa, voy a darte, si es que tú me das, sino más bien, voy a darte, sin esperar nada a cambio. Preguntémonos ahora, ¿cuántos amantes son capaces de dar, sin esperar retribución? El amor no correspondido no representa nada agradable, por lo que no se trata de que el amante practique una suerte de masoquismo emocional, sino evita el mercantilismo amoroso, que pretende establecer el intercambio de valores proporcionales, como el único mecanismo amoroso. El sujeto ama, o no ama, y esto no puede depender de cuánto reciba a cambio, aunque debe comprenderse que en una relación fructífera y positiva, debe existir equivalencia, pero esta debe nacer de un acto individual de voluntad soberana, y no, como producto de una exigencia mercantilista. Es lícito pretender que el acto de dar despierte en la contraparte una actitud similar, aun cuando pueda demorarse algún tiempo en ocurrir. No obstante, para que se realice, es menester el impulso inicial activo del sujeto que ama, que enciende el fuego del deseo. Muchas veces, el amor no es correspondido de inmediato, pero se establece con el correr de los días, el equilibrio adecuado. No habría sucedido, si el iniciador de la relación hubiera exigido una correspondencia antes de seguir con su actitud dadora, como tampoco prosperaría ningún amor en el que ambos tuvieran idéntica actitud exigente. El amor no puede representar nunca una obligación, sino que un acto voluntario de darse a sí. No se puede esperar poseer, sino solamente entregarse, con la legítima esperanza de ser correspondido.
Lo ilícito reside en el hecho de esperar que al entregarse sentimentalmente a una persona, ésta debe obligadamente retribuirnos con algo de un valor equivalente. A veces, hay quienes reprochan amargamente a la persona que aman, porque ha cambiado de opinión y no desea seguir adelante, motivo por el cual se sienten estafados, tal como si hubieran pagado una determinada cantidad por un artículo fallado, o no entregado. 17. Compartir responsabilidades. Probablemente, el error más común y perjudicial en las relaciones amorosas, es el de procurar establecer quién es el culpable cuando algo falla. Tiene el propósito de sindicar o asociar a uno solo de ellos, como responsable, mientras que el otro se libera de toda culpa. De este modo, ante cualquier conflicto se inician interminables, y muchas veces, agrias discusiones, donde cada uno procura salvarse, sacrificando al otro. Esta actitud tiene el propósito encubierto de sacar ventajas por medio de la extorsión, en vista de que, al hacer sentirse culpable a la otra parte, es el propio individuo el que mejora su posición, en el sentido de que puede así imponer su propia voluntad y controlar la situación en su beneficio. No quiere decir, por supuesto, que no sea posible representar a la otra persona sus fallas, cuando sinceramente se cree que existen, sino simplemente, que no es honrado sacar ventajas de la situación, ni utilizarla, dicha situación, para eludir la propia responsabilidad. El sistema más idóneo para analizar los problemas consiste en compartir las responsabilidades, considerando los errores en un contexto general de fallas de la pareja, no importando quién de ellos haya procedido equívocamente. Así, un error o fallo de la mujer será también responsabilidad del marido, y viceversa. Es como si un hombre dijera, soy responsable por mis errores, y también por los de mi esposa. Reflexión que igualmente debe hacerse extensiva a la responsabilidad femenina. Una mujer o un hombre casado pueden atemorizarse ante este sistema, especialmente en el caso de que su cónyuge sea realmente un sujeto descuidado, indolente, irresponsable, o poco inteligente, lo cual le significará cargar con un volumen de imperfecciones mayor a su propia culpabilidad. Sin embargo, así es el amor. Se debe compartir todo, razón por la que el sujeto preocupado no tendrá otra salida que hacer ver a su cónyuge su desidia o falta de preocupación, y representarle la necesidad de establecer un equilibrio, a no ser que prefiera la vía de la separación, que constituye una solución ligera y ficticia. Este es el principal problema que se deriva de las uniones desiguales, es decir, aquellas en que uno de los dos está muy por encima del otro, en cuanto a capacidades generales, puesto que se verá obligado a cargar con una cantidad desproporcionada de peso muerto. Sin embargo, esta desigualdad no puede medirse por grados universitarios, riqueza, atributos de belleza física, ni por edad cronológica, sino que es más bien un asunto de conciencia y madurez, o sea, edad conceptual y evolutiva. Debemos representar, empero, que nadie puede aprovecharse del hecho de compartir responsabilidades para explotar a la persona que actúa correctamente, ya que en este caso merece ser sancionado, aunque una decisión de esta naturaleza debe ser fruto de una serena reflexión, y no del apasionamiento. 18. Adecuada complementación entre fuerza y belleza. Desde el punto de vista de la simbología hermética universal, la mujer representa la belleza, y el hombre la fuerza. En estos dos pilares se sustenta la vida.
Cuando una de las dos partes no respeta el rol que le ha sido asignado por la naturaleza, se trastorna el equilibrio, resultando muy difícil obtener la felicidad. Pero, ¿de qué belleza, y de qué clase de fuerza, se trata? Ciertamente, que no se refiere ni a la belleza física, ni a la fuerza muscular, sino al concepto trascendente, de belleza interna, y de fuerza psicológica y espiritual. La belleza de la mujer debe manifestarse a través de sus sentimientos, pensamientos, palabras y acciones, con el fin de establecer en sí misma un ritmo armónico con las leyes de la naturaleza. Belleza significa hermosura interior, o sea, el poder concebidor femenino, enfocado hacia la perfección estética de los hijos invisibles. Significa también armonía y equilibrio, naturalidad, espontaneidad, alegría, optimismo, perfección, vida, intuición y ternura. La fuerza del hombre se refiere más que nada a su inteligencia, conciencia, fuerza espiritual y solidez psíquica y mental. Muchos hombres son en cambio neuróticos, agresivos, afeminados, machistas o histéricos, mientras que algunas mujeres se vuelven demasiado autoritarias, dominantes y hombrunas. En la relación sexual, se aprecia comúnmente que los sentimientos de inferioridad del hombre lo llevan a tratar de mostrarse muy fuerte y capaz, impidiendo la ternura y la naturalidad, realizando el acto sexual, de manera rápida y mecánica, llegando al orgasmo casi de inmediato. La mujer busca antes que nada ternura, afecto, fortaleza y comprensión. Si no encuentra una adecuada firmeza, se ve a veces obligada a adoptar actitudes de fortaleza, que corresponden en verdad al hombre. Podríamos decir, en términos generales, que el hombre, necesita más sensibilidad e intuición, mientras que la mujer requiere de un mayor control emocional y elevación de su capacidad objetiva de raciocinio, con el objeto de controlar y encauzar su femineidad hacia los objetivos personales y conjuntos. Para formar una pareja de calidad, se necesita un hombre sólido, firme, estable, consciente, inteligente, sensible, tierno e intuitivo, y una mujer razonadora, espontánea, controlada, inteligente, dulce, suave, tierna, comprensiva, cariñosa, y poseedora de un adecuado dominio de sus emociones y palabras. 19. Autodominio, disciplina y voluntad. Sabemos que nos resulta algo simple, la práctica del verdadero amor, y que se precisa una adecuada preparación para adueñarse de él. La única forma en que el sujeto puede enfocar sus facultades hacia el logro de esta meta, es por la educación y control de sus propias capacidades, ya que, como lo hemos repetido insistentemente, el amor es inseparable del individuo, instrumento de producción de la melodía amorosa. Solamente al conseguir un apropiado nivel de autodominio, disciplina y fuerza de voluntad, el individuo puede trabajar conscientemente para vencer las grandes dificultades que saldrán inevitablemente a su paso. Únicamente utilizando en forma apropiada sus propias energías, le resultará posible realizar el esfuerzo constante para comprender y hacer feliz a su pareja. La práctica del amor necesita de una preocupación permanente, porque es como una planta exótica, que requiere cuidados muy especiales. Cada uno de los componentes del binomio amoroso debe procurar, con todas sus fuerzas, inteligencia, voluntad y constancia, hacer feliz a la otra persona. Significa tolerar y comprender sus fallas, apoyarla en sus caídas y debilidades, ilustrarla en los aspectos o temas que uno domine, pero que ella desconozca, derramar sobre ella una gran ternura, tener una paciencia infinita.
No dejarse derrotar por el aburrimiento o el tedio. Saber criticar objetivamente. Soportar críticas con inteligencia y ecuanimidad. Velar por la felicidad de la otra parte, antes que la propia. Saber cuándo acompañarla y cuándo dejarla libre. Permitir su libre desarrollo individual. Ser franco y honrado, aun en desmedro propio. Comprenderla y apoyarla en todo aspecto. También involucra respeto por el santuario interno de su alma, que constituye el lugar de refugio íntimo del individuo, y donde nadie debe penetrar. Oasis, donde recobra las fuerzas gastadas en la batalla de la vida. Es preciso respetar esta intimidad, y entender que todo ser humano tiene derecho a conservar ese rincón sagrado, que es el último refugio de sí mismo, y no entrometerse en lo que allí ocurra, salvo con el consentimiento o petición de la propia persona. 20. Guardar la debida fidelidad. Como lo hemos comentado, se refiere antes que nada a la fidelidad con uno mismo, ya que cuando esta condición se cumple, se observan también todas las otras modalidades. Ser fiel a sí mismo significa lealtad con los propios principios morales, tal como lo hemos explicado en el capítulo sobre la moral. Quiere decir que el sujeto se une indisolublemente a su yo superior, al que hacemos referencia en el primer punto de este capítulo, y que no puede hacer nada que sea contrario a estos designios internos. Debe comprenderse entonces, que la fidelidad de pareja se refiere primeramente a la lealtad propia, lo cual creará el voluntario compromiso de honradez y franqueza con el cónyuge, prescindiendo de la manera en que uno pueda ser afectado por este hecho. Cuando se cumple con esta obligación, la fidelidad nace espontáneamente, pero se refiere antes que nada a la fidelidad espiritual, con todo lo que esto conlleva. Desde el punto de vista de la más elevada moral, creemos que la fidelidad, para ser genuina, debe comprender la actitud interna de la persona, y no solo la externa. Es preciso considerar que amor y sexualidad no pueden transformarse en una obligación, reconociendo que sería más inmoral que cualquier otra inmoralidad, porque significaría esclavizar de tal manera al ser humano por la fuerza de la ley y la opinión social, como para hacerlo compartir su vida con alguien a quien encontrara quizás repugnante o desagradable, o bien, experimentar la deshonra y el envilecimiento de proporcionar el uso de su pene o vagina a quien le resultare odioso o repulsivo. Por otra parte, sabemos que hay sujetos que construyen una maraña de mentiras para ocultar el hecho de que engañan a sus esposas, y este odioso embuste permite de manera paradójica que la sociedad, el individuo y su esposa se mantengan tranquilos y conformes. Es decir, se procura respetar la moral social externa, violando en cambio todas las reglas de la moral interna, natural y divina. De este modo, se cae nuevamente en la hipócrita conducta de los sepulcros blanqueados. Debemos entender que fidelidad es el polo opuesto de la hipocresía y la mentira.